vamos a enlazarnos con el maestro Sergio Segura vía Skype. Él es académico de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Maestro, qué gusto saludarlo también. Muy buenos días. Un placer saludarlos, Pati y Omar. Muy buenos días. Pues un placer poder compartir con ustedes estas reflexiones sobre pues una COP que ha sido histórica, como han comentado quienes me precedieron. Así es. La trascendencia, maestro, explíquenosla, por favor, de este Bueno, acuerdo. la trascendencia tiene que ver con el hecho de que por primera vez en los 21 COPs, en las 21 veces que se han reunido los países, logramos alcanzar un acuerdo global. Sea vinculante o no, esa es otra discusión, pero por lo menos existe la voluntad de 195 países para poder lograr este acuerdo. Nos enfrentamos a un desafío mayúsculo, nos enfrentamos a un desafío que tiene que ver con el lograr hacer patente la reducción de la temperatura a nivel planetario, tal y como las predicciones científicas lo han planteado. Y este acuerdo busca no solo limitar la temperatura, el aumento de la temperatura a 2 grados, sino hacerlo inclusive, si es posible, a 1.5 grados. Ahí quizás otro elemento que yo debería destacar es que por primera vez, después del protocolo de Montreal que limitó las emisiones de los HCFCs, los fluorocarbonos, estamos tomando como base la evidencia científica y los países nos estamos poniendo de acuerdo para que esa evidencia científica nos sirva como base para lograr este acuerdo global. Claro. Maestro Sergio Segura, muy buenos días. Sí. Le mando un fuerte abrazo a usted y a toda la comunidad de Flaxo. México. Muchísimas gracias. Gracias. México, ¿cuáles son los grandes retos para un país como México? ¿Qué es lo que debe hacer? ¿Cuáles son sus partes débiles para poder contribuir a este acuerdo que se acaba de realizar en París? Bien, yo destacaría a la vez retos y a la vez oportunidades. Seguramente ustedes saben que en días recientes México aprobó y es muy posible que en los próximos días el Ejecutivo Federal publique la Ley de Transición Energética, que establece metas muy claras para la participación de las fuentes renovables de energía, así como materia de eficiencia energética. Entonces, y tenemos en vigor una ley de cambio climático. Eso yo lo veo como la oportunidad. México está ante una capacidad institucional y de gestión en términos de leyes para poder hacer frente a sus retos como país y a sus compromisos ante la convención y ante esta COP en particular. Los retos definitivamente tienen que ver con saber generar una interlocución válida con todos los actores. También es de todo sabido, y eso lo hemos visto en los periódicos de manera reciente, las protestas que hay de ciertos sectores, particularmente sectores industriales que ven de alguna manera su competitividad, su desarrollo comprometido con el establecimiento de estas metas. A la vez son sectores que están comprometidos con la mitigación del cambio climático porque son empresas que operan a nivel global, pero en México sí eso representa una oportunidad. Entonces, como gobierno, como sociedad, tenemos que ser suficientemente imaginativos para plantearnos una ruta donde todos los actores estén involucrados. Claro. Afortunadamente, por el otro lado, en México, la sociedad civil organizada alrededor del tema de cambio climático, alrededor del tema de medio ambiente ha crecido muchísimo, tenemos una sociedad mucho más informada, pero faltaría el traer a todos esos actores que aún hoy están un poco en contra de las acciones que pretende realizar el gobierno, sobre todo en materia de energía y de participación de energías renovables. Muy bien, maestro Sergio Calderón, Sergio Segura Calderón, muchas gracias por haber estado en México al Día. Brevemente, ya como comentario final, usted ha mencionado la voluntad para sacar adelante este acuerdo y a veces los seres humanos decimos, tengo la voluntad de levantarme y no lo hago. Es decir, ¿cómo movilizar a todos aquellos, no solamente la industria, sino los escépticos, incluso científicos, que no creen en el cambio climático?
Bueno, ahí yo siempre agradezco esa pregunta porque siempre me permite contestar con base en la evidencia y lo que mencioné al inicio de esta intervención. El cambio climático está ocurriendo a pesar de que los escépticos no lo crean. No se trata si lo creo o no, la evidencia científica está ahí. Y por el otro lado, el cómo lograr ese compromiso, creo que hay todos los elementos a la mano para que ese compromiso sea claro y que podamos actuar frente al cambio climático. Disponemos de la tecnología para hacerlo. La tecnología de energías renovables también es mucho más barata que antes. Tenemos la gran ventaja de que somos un país que es una referencia en materia de eficiencia energética, que es un negocio. Entonces, el también plantear esto como un negocio y como algo que no puede, no nada más nos beneficia como planetas y como sociedad, sino que también puede significar el incremento en la competitividad, el hecho de que se puedan crear más empleos, de que se pueda desarrollar tecnología propia en nuestro país alrededor de las energías renovables y de las tecnologías de mitigación, es algo que creo que puede llevarnos a ese compromiso. Por el otro lado está la parte de alerta y de que más nos vale como sociedad y como México tomarle parecer a este tema. Querrámoslo o no, tengamos la voluntad o no, tenemos que enfrentarnos a la adaptación al cambio climático. Hace unos meses vivimos el huracán más poderoso de la historia y eso también nos tiene que poner en alerta como sociedad de que si no actuamos ahora, los efectos del cambio climático van a ser mucho más fuertes en el futuro y ya los estamos viviendo ahora. Bueno, pues muchas gracias, maestro Sergio Segura, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo. Muchísimas gracias por estar con nosotros y compartirnos su análisis. Muchísimas gracias a ustedes, que tengan muy buen día. Agradecido por esta invitación.